conocedores de la historia, bienvenidos a un episodio por el paso del tiempo. Mi nombre es María de Lourdes y estoy grabando desde el Estado de México, Huixquilucan. Esto es un espacio para la historia que busca expresar el sentido de la vida en el transcurso del tiempo. Hoy hablaremos de la historia y su importancia en el paso del tiempo, tanto como ciencia como en la vida social. Este tema es parte del temario de la asignatura Historia de la Educación, Edad Antigua a Moderna. ¿Pero qué es la historia y para qué nos sirve la historia? La palabra historia nos lleva a indagar, buscar, preguntar, reflexionar sobre el pasado para dar una explicación de los hechos que se originan en el presente, en un determinado contexto histórico. Para la escritora Maringoni, la historia interroga el pasado para comprender el presente y plantear posibilidades para el futuro. Por otra parte, el autor Gunshutlet 2008 refiere a la historia como una disciplina que cabalga tanto sobre las humanidades como sobre las ciencias sociales. Para considerar a la historia como ciencia, esta debe de tener un objeto de estudio propio, es decir, qué cosa estudia, y por otro lado, una metodología de investigación, es decir, cómo lo estudia. En cuanto al objeto de estudio, hemos comentado que la historia estudia e investiga los hechos humanos del pasado, en lugar de recurrir a explicaciones míticas que predominaban en la época antigua, por ejemplo. Por otro lado, en cuanto a la metodología de la investigación, los historiadores siguen ciertos pasos que serían como los pasos del método científico. Selecciona el problema que se va a investigar, elaboración de hipótesis, realización de la investigación con base a fuentes primarias y secundarias. Finalmente, es la elaboración de conclusiones y publicación de resultados. Habría que considerar que las fuentes primarias no son siempre claras y precisas. Es por esto que la historia requiere de la colaboración de otras disciplinas, consideradas como ciencias auxiliares. Entre estas ciencias se encuentran sociología, la antropología, el derecho, la geografía, etc. Pero ¿para qué nos sirve la historia? La historia nos da identidad, nos permite identificarnos como parte de un grupo o comunidad, es decir, nos socializa. Los historiadores, para estudiar la historia, la han dividido en periodos, que están determinados por acontecimientos considerados relevantes que marcan el final de una etapa y el comienzo de otra. La periodización de la historia en edades es la siguiente: prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. A partir de estos periodos ubicamos a personajes filosóficos y teóricos importantes de la historia. Por ejemplo, en la edad antigua podemos ubicar a Sócrates, Platón, Aristóteles, filósofos clásicos griegos que vivieron en el siglo IV a.C. En la edad moderna encontramos a los pedagogos Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, John Locke, que vivieron entre los siglos XVII y XVIII. Como conclusión, podemos decir que es a través de las interpretaciones de los pensadores teóricos filosóficos del pasado y del presente como conocemos cómo ha sido la vida del ser humano a través del tiempo. De ahí que se dice que la historia estudia el pasado y su interpretación. Octavio Paz nos dice: no vemos solo con los ojos, sino con nuestras pasiones, intereses, ideas y creencias. Vemos a través de nuestra historia. Este ha sido un episodio más por el paso del tiempo. No olvides dejarnos tus comentarios por Spotify. Visita nuestra página de internet www.videohistoria.org. La historia como tú la quieres. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.